Continuamos, amigos, por este recorrido en la epístola a los Corintios. Estamos ahora ubicados en la epístola a los Corintios en el capítulo 4. Capítulo 4. Un recorrido por la Biblia, un recorrido maravilloso que nos ha llenado de iluminación, nos ha llenado de inspiración para adorar al Señor, para comprender sus verdades poderosas, sus verdades profundas que nos llenan de devoción, nos alertan la vida, el alma, nos despiertan el espíritu, nos llaman a la reflexión, al servicio a Dios, a la adoración. En esta carta estamos viendo la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia. Especialmente escribía a los corintios en medio de una ciudad popular, populosa, llena de maldad, llena de idolatría, de prostitución, de hechicería, de desórdenes públicos. Y allí se había establecido una iglesia que creciente, estaba creciendo, se manifestaban los dones y había mucha manifestación de Dios y enseñanza de la palabra, pero tenían problemas de divisiones, estaban enfrentando ciertas contiendas y desórdenes, y alguien informa al apóstol Pablo de lo que está sucediendo, y él viene entonces instruyéndolos. Capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol comienza la exhortación y les habla sobre las divisiones o la diferencia más bien que hay entre la sabiduría mundana y la sabiduría espiritual, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. En el capítulo 3 les habla de las divisiones y la inmadurez que hay en la iglesia cuando los creyentes se pelean por ciertas cosillas y causan divisiones, pandillas dentro de la congregación. En el capítulo 4, entonces, pasa el apóstol a recomendar cómo debemos comportarnos, tanto los ministros como los creyentes, en la obra del Señor. Dice que debemos madurar y ser tenidos por gente espiritual, buenos administradores de la obra de Dios. Entonces la palabra del Señor nos dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, pues es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo que hay oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo? Bueno, ya les venía diciendo, en el tribunal de Cristo, el Señor aclarará todas las cosas y pondrá todo en evidencia. Entonces el apóstol dice que los hombres del mundo y también los de la iglesia deben considerarnos como servidores de Cristo. Ténganos los hombres, consideren los hombres que nosotros somos servidores de Cristo. Observen nuestro trabajo y miren que nosotros administramos los misterios de Dios. Pablo quería que puedan valorar de manera apropiada lo que nosotros estamos haciendo. Pero de la misma manera, pues el administrador, que es un mayordomo, es un siervo, entonces él cuida la propiedad, él cuida los bienes del dueño, de su amo. ¿Y qué es lo que cuidamos los ministros de Dios y los creyentes? Pues cuidamos los misterios de Dios, casi nada, con esa cara de tristes, algunos ahí todos aburridos. ¿Por qué tienen esa cara? Porque no logro tener una camioneta, no logro tener
Las cosas que tanto he soñado, dicen algunos, son muy emocionales, son muy sentimentales, muy inmaduros, todos tristes porque no tienen dinerito en el banco. Y bueno, últimamente no ha habido la presita de pollo en el plato. Y todos tristes. Y bueno, el domingo fui al cultico y alabé a Dios, pero Dios no me ha dado para el mercadito. Y todo el tiempo nos estamos quejando, mis amados hermanos. Los misterios de Dios son las riquezas de las minas de Cristo, las profundidades que se le da solamente a los hijos, los misterios que se les revela solamente a los discípulos que estuvieron ocultos en otros tiempos. Para los profetas del Antiguo Testamento se les reveló a los apóstoles, se les reveló a los profetas del Señor que servimos a Cristo. Estos profetas son cada creyente, cada ministro que hoy administra estas bendiciones, las escudriña. Son riquezas, son tesoros, son diamantes que Dios ha puesto en nuestras manos. Deberíamos estar más contentos. Pero se requiere que los administradores, todos nosotros, cada uno, sea hallado fiel en lo que se le ha entregado. Cada uno. Yo estoy seguro, hermano, que nosotros los pastores, sin querer queriendo, diría por allí un programa de comedia, ¿no? Sin querer queriendo, hemos bautizado y hemos discipulado personas pues que no se han convertido. Es muy peligroso discipular personas que no se han convertido porque se vuelven, en cierta forma, se engordan de letras, de algunos conocimientos, pero su corazón, su vida, no es capaz de tener devoción, no es capaz de tener sinceridad. Y eso es muy peligroso, porque se requiere que los creyentes administren bien lo que se les entrega, que sean hallados fieles, que correspondan a las cosas que se les ha puesto en su mano. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón debe valorarse con mucha inteligencia, con sabiduría, porque es éxito espiritual. Dios no califica nuestro éxito de acuerdo a los ojos humanos. Los humanos ven como exitoso a todo pastor que tiene multitudes, que tiene templos grandes, que tiene conferencias por televisión, por radio. A eso le llaman exitoso, pero Dios no califica exitoso a los hombres por la sabiduría de los hombres. Dios califica exitoso al que es obediente, al que es santo. Ese es el exitoso para Dios, al que logra ser santo y obediente a su palabra, al que administra bien los tesoros del Señor, las doctrinas del Señor, el que tiene una vida devocional de comunión con Él. La oración, por ejemplo, ¿para quién es? A veces decimos que la oración es para Dios, solamente para Dios. La verdad es que la oración y estos matutinos que hacemos no son solamente para Dios, son también para nosotros, pero no de manera sentimental, sino de manera devocional. Porque no solo Dios se deleita al ver que nosotros le buscamos en lo secreto, que buscamos su palabra, que oramos, no solo Él se deleita nuestro espíritu también y ojalá pudiera deleitarse nuestra carne, esta carne terrenal que no quiere servirle, ojalá pudiera decir como el salmista, mi carne anhela al Señor. Ojalá pudiéramos decir esas palabras, pero la verdad es que la oración, la vida devocional, no solo es un deleite para Dios, es un deleite también para nosotros, es una comunión íntima, juntos nos deleitamos, nos gozamos. Dios busca a aquellos que le son fieles en todo, que lo anhelan siempre, que desean, que saben que son ricos, que desean sus tesoros. El apóstol dice en el versículo 3: en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Es decir, ni yo me juzgo a mí mismo. Yo tengo en poco el que ustedes quieran juzgarme, porque ¿quiénes son ustedes? Dice Pablo. Hombres. ¿Qué tribunal humano puede juzgarme a mí y tiene la moral para juzgarme? Si son hombres, ¿cómo pueden evaluarme si el hombre siempre evalúa mal? Siempre evalúa mal. Los hombres a nosotros nos evalúan y nos descalifican. Sí, pero es que no me gusta del pastor Jair esto y aquello. No me gusta del pastor esto y aquello. Los hombres siempre nos van a juzgar mal. Siempre, así hagamos nuestro trabajo fielmente,
Así escudriñemos la doctrina bien, nos esforcemos, siempre nos están criticando, incluso nuestras propias ovejas. A veces hacen mala cara por las cosas que predicamos porque son muy directas, muy claras. Anoche le decía a nuestro público que está llegando nuevo a la iglesia, un predicador fiel no puede buscar textos que le agraden al público. Tiene que buscar los textos que Dios le dice que predique. ¿Cuáles son? Los que están en la Biblia. Eso es lo que Dios no tiene que decir, hijo mío, quiero que les prediques tal cosa. No, ya está escrito en la Biblia. Ahí dice, predica mi palabra. Punto. No necesitamos oír ninguna voz de ultratumba. Ya está escrita la voz de Dios. Dice, predica mi palabra. ¿Y dónde está la palabra? En 66 libros que están en la Biblia mientras estén bien administrados, mientras no torzamos los textos, mientras no desviemos del propósito y la doctrina, sino que prediquemos fielmente la doctrina del Señor, el mensaje del Señor, prediquemos la palabra del Señor. Así es de que, ¿qué pueden juzgarnos a nosotros los hombres? Dice Pablo, si los hombres siempre juzgan mal. Entonces yo tengo en poco los tribunales humanos que vienen a juzgarme y a criticarme, los tengo en poco. Dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué Pablo dice no me juzgo? Porque si los demás nos juzgan mal y siempre nos acusan de algo. Y si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, también nos juzgamos mal, porque nosotros siempre estamos pensando que somos muy perfectos y muy correctos y muy santos y nos juzgamos mal y tenemos demasiada autoestima. Total que es mejor, como dice él, el juez es el Señor. Entonces que me juzgue Dios, que observe mi trabajo. El versículo 4 dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, yo me observo, dice Pablo, y aunque me observo, no veo que tenga mala conciencia en mi trabajo, en mi servicio al Señor. Yo no veo pues que haya hecho algo malo. Sin embargo, dice eso, dice él, no por eso soy justificado. No puedo justificarme delante de Dios. Entonces mejor que el Señor me ponga en la balanza y que Él diga entonces, ¿dónde está mi imperfección? ¿Dónde está mi falla? Y que Él sea quien me aliente, me juzgue, me consuele, me fortalezca. Yo lo que intento es ser fiel siempre a la palabra del Señor, tanto en vida, en servicio y en todo lo que hago. Lo que quiero es poder ser un hombre competente para la obra, aunque sé que me equivoco. Al fin y al cabo, el juez es el Señor. Y el versículo 5 entonces dice, así que no juzguen nada antes de tiempo. No se pongan ustedes a juzgar cada cosa antes de tiempo. No hagan juicios injustos. Dejen que venga el Señor al tribunal de Cristo y Él va a aclarar lo que esté en las tinieblas. Todas las intenciones del corazón van a quedar descubiertas. Él es quien va a decir si lo que hicimos fue por el Señor o lo hicimos para nuestra vanagloria. El Señor va a decir si nuestra enseñanza fue para hacernos ricos, para hacernos famosos, cuál era nuestra intención. Si queríamos tener renombre entre los hermanos o lo que queríamos realmente era edificar al cuerpo de Cristo y salvar a los pecadores. Él sabrá realmente cuál es nuestra intención y Él dará la recompensa. Así de que no juzguemos antes de tiempo nada, dejemos los juicios al Señor. Nosotros dejemos los juicios al Señor, hagamos las advertencias necesarias. Yo todos los días hago advertencias y algunas personas dicen que estamos haciéndole juicio a ciertos hermanos o personajes porque nosotros hacemos advertencias. Los videos que presentamos en las redes y todo lo que presentamos en los estados es para advertir a la gente, por ejemplo, de cómo están muchas iglesias hoy. Pero no estamos haciendo un juicio y declarando o decretando que ya aquellas o estas personas no pueden entrar al reino de los cielos porque nosotros lo decimos. No estamos diciendo eso. Estamos advirtiendo que se han desviado del camino, pero el juicio le corresponde al Señor. El Señor es el que dirá finalmente. Pero eso sí, conocemos la escritura, lo que dice el Señor en su palabra, cómo debemos evangelizar, cómo debemos vivir, qué debemos predicar. Todo eso lo dice la palabra del Señor. Y lo que hacemos es colocar esos textos bíblicos y esos videos para que la gente vea y los creyentes vean especialmente que muchas cosas extrañas y malas están pasando en muchas llamadas iglesias que no parecen iglesias sino empresas de espectáculos, show, circo, ministros que se han desviado de la verdad.
El Señor manifestará las intenciones de los corazones al final. Él dirá cuál fue la intención de cada uno. Él dirá qué fue lo que se hizo propiamente para el Señor o cuál fue la exhibición para su propia gloria. Y Él dará la recompensa o quemará según haya sido. Él dará la alabanza a cada uno. Y qué bueno que el Señor pueda decir, ven buen siervo fiel, ven buen siervo fiel a las moradas eternas y tomen ustedes su recompensa. Así es de que el Señor dará alabanza a los que son suyos. No necesitamos alabanza de los hombres, ni siquiera hoy en día. No necesitamos nada, ni siquiera el pago de los hombres. ¿Acaso los hombres pueden pagar nuestro trabajo? Mire, el trabajo de los ministros de Dios, hablo de los verdaderos ministros de Dios, los que sí trabajan en la obra del Señor, los que trabajamos duro. El trabajo de nosotros es muy menospreciado. La gente piensa que estamos jugando. ¿En qué trabaja usted? Mecánico. ¿Y usted carpintero? ¿Y usted costurero? ¿Y usted, bueno, cuido mis niños? ¿Y usted qué hace? Bueno, yo soy zapatero, yo soy vendedor. Ok, ¿y su pastor qué hace? Y responden, nada, él no trabaja. Esa siempre es la respuesta. Él no hace nada, él no trabaja. Qué barbaridad. Y nosotros trabajamos desde las 4 de la mañana y a veces sin horario. Ya les he dicho algunas veces que nosotros para elaborar estos mensajes, a veces hemos tenido que estar hasta la 1 de la mañana aquí revisando los textos para saber qué vamos a decir a las 4 de la mañana. ¿Cuánto hemos dormido? 3 horas. A veces podemos descansar otro ratico en el día y a veces no podemos porque no nos alcanza el tiempo. ¿Qué terminamos durmiendo a veces los ministros de Dios? 3, 4, 5 horas porque no quedó más tiempo para descansar. Pero cuando preguntan, ¿y qué hace el ministro? No, él no hace nada. Lamentablemente es así, pero el Señor al final dará la recompensa y él dirá, ven, siervo fiel, tu trabajo fue menospreciado toda la vida. Nadie te calificó como un obrero mío, pero yo vi lo que hiciste y delante de los hombres el Señor nos dará la recompensa. Así de que cada uno de ustedes también haga sus cosas, todo lo que hace, hágalo fielmente, sea cuidar sus hijos, sea lo que sea, pero todo hágalo para el Señor. Guíe a su esposa en el camino del Señor, guíe a sus hijos en el camino del Señor, ayude a su esposo en el camino del Señor, guíe a sus hijos en el camino del Señor, haga todo como para el Señor. Bueno, así también los siguientes versículos, a partir del versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Y si lo recibiste, entonces ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ja, ya estáis saciados, dice Pablo, una ironía. Ya estáis ricos. Ay, sí, sin nosotros reináis. Ya ustedes son reyes. Ojalá reinaseis. Ojalá de verdad estuvieran en un reino para que nosotros podamos reinar también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a los últimos, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Porque mire cómo nos tiran piedra, mire cómo nos tratan, dice Pablo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, porque ¿qué cree el mundo de nosotros los ministros de Dios? Que somos insensatos, pero todo por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. A nosotros nos tratan como débiles, pero a ustedes las ovejitas que hemos pastoreado, mira, todos los que hemos enseñado, ustedes se ven como si fueran los fuertes. Vosotros los honorables, pero nosotros los despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos una morada fija porque estamos fundando iglesias aquí, allá. Dice el apóstol Pablo en el caso de ellos que sufrieron tanto y de un lugar a otro, de un lugar a otro porque los perseguían, no los dejaban tranquilos, los querían asesinar hasta que por fin los asesinaron a todos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos porque Pablo incluso hacía carpas, él trabajaba. Nos maldicen y nosotros respondemos con bendiciones. Nos persiguen y nosotros soportamos. Nos difaman, se burlan de nosotros, nos calumnian, nos señalan y nosotros rogamos.
Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Esto decía Pablo no quejándose, él no se estaba quejando, estaba diciéndoles a ellos muchas verdades. Entonces el apóstol Pablo viene a corregirlos, aunque parece rudo, la verdad es que él está siendo tierno, él los está simplemente instruyendo. Él ha presentado una defensa del evangelio y una defensa del ministerio, pero no con dureza, no tanto para bofetearlos a ellos, sino para hacerlos entender que es necesario ser más espirituales y no causar estas contiendas y estos problemas. Entonces se presenta como ejemplo él y Apolo diciendo, no hemos sido fieles nosotros, no hemos trabajado como ejemplo para ustedes, para que hagan como nosotros hemos hecho. No tengan opiniones exageradas acerca de ustedes. No se crean demasiado. No sean tan orgullosos. No hagan estos partidos políticos dentro de la iglesia compitiendo entre ustedes como si fueran los dueños de todo lo que tienen. ¿Qué son ustedes sino seres humanos? Valoren ustedes todo por las escrituras. Valoren todo para el Señor. Tengan las cosas con mucha humildad. ¿Quiénes son ustedes? Muy superiores. A ver, díganme ustedes, dice el versículo 7, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? A ver, los dones, ¿quién se los dio? El Señor. Muy bien. La salvación, ¿quién se la dio? El Señor. Muy bien. Aquí se fundó una iglesia. ¿Quién la fundó? ¿Ustedes? No, el Señor. ¿Y a quién usó? A nosotros los apóstoles. ¿Quién les enseñó la palabra? Pablo y Apolos. ¿Cómo? Como servidores, como obreros, colaboradores de la obra de Dios. Díganme ustedes qué han recibido que no sea del Señor. Entonces, ¿por qué se glorían? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué se envanecen? ¿Por qué compiten entre ustedes? Unos se sienten más grandes que los otros. Que los talentos que tienen, si cantan, si se manifiesta el Señor, ¿de quién es todo eso? Del Señor. Entonces en el versículo 8 le dice, si ya están saciados, ya son ricos, ya ustedes reinan. Ojalá reinaran. Ojalá de verdad fueran reyes. No se sientan ustedes autosuficientes. No se sientan ya saciados. No sean tan orgullosos. No compitan, no menosprecien incluso a los pobres, que ustedes están viviendo en lujo, en comodidad y les está yendo bien porque era una iglesia que estaba prosperando mucho. Entonces Pablo le dice, mientras nosotros hemos tenido que predicar y aparte de eso, para sostenernos, trabajar con nuestras propias manos. Hemos tenido que trabajar. Ojalá de verdad ustedes fueran reyes ya para que nosotros podamos reinar, aunque sean un rinconcito con ustedes. Pero nosotros hemos tolerado toda clase de burlas en este mundo. Nosotros hemos sufrido persecuciones de aquí para allá. No tenemos una morada fija, pero ustedes que están prosperando se sienten reyes, se sienten grandes. Ustedes deben esperar a que venga el Señor y el Señor dará la recompensa si es que de verdad han hecho algo bueno. Él dará, han sido muy desleales a la verdad, han sido desleales ustedes incluso a nosotros que hemos sufrido el vituperio de Cristo. Ustedes no nos han honrado, no nos han tratado a nosotros con dignidad. Así de que cuando el Señor venga con las coronaciones y las recompensas, Él dirá realmente quién es quién. Él dirá realmente quién es quién. Ya están reinando ustedes, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo está siendo rechazado y nosotros estamos siendo rechazados en el mundo. Yo no sé por qué a veces Dios prospera a algunas personas y cambian su caminado. A veces tienen cargos en la iglesia y se sienten grandes. O a veces han logrado tener buenas empresas o dinero y sienten que son dueños de algo. Amados hermanos, permítame decirle aquí en un idioma que me puedan entender. Todos espero que me estén copiando esta mañana y no estén dormiditos allí, sino que estén escuchando el mensaje. Ustedes no tienen nada, no son dueños de nada, porque nosotros lo tenemos todo, pero todo es del Señor. Lo tenemos todo de parte de Él, pero todo le pertenece a Él. Somos administradores, mayordomos. Él es el dueño. Él es el dueño de todo. Dios nos ha puesto a nosotros
como administradores, sea hallado el administrador fiel, sea hallado fiel como obrero del Señor. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros comprenda que ha sido llamado a hacer algo en la obra del Señor, pero que toda la gloria se la lleve siempre el Señor. No es momento para estarse complaciendo a sí mismo, ni para jactarse, ni para decir este año tendré esto y aquello y compraré esto y aquello. Ojalá cada creyente pudiera ser espiritual. Estoy 100% seguro que la mayoría de los creyentes en las iglesias no son espirituales, sino como dijo el capítulo 3, carnales, infantiles, hablan cosas de niño, se creen grandes cosas. Ninguno es capaz de decir todo lo pongo a los pies de Cristo, mi riqueza, mis tesoros, lo que soy, mis cargos en la iglesia, mis dones, mis talentos, mi carro, mi casa, todo a los pies de Cristo. No tengo nada, todo es para el servicio del Señor. Todo, yo no soy dueño de nada, todo es para el servicio del Señor. Mi dinero no es ni siquiera para mí, sino para preguntarle al Señor, ¿qué hago con este dinero? ¿Cómo lo distribuyo? A ver, por aquí alimento mi familia, por aquí cumplo algunos gastos, esto una ofrendita para un pobre, una limosna para un mendigo, esto para ayudar a algún hermano, en fin, no me jacto de nada, nada es mío, todo es del Señor. El Señor es quien multiplica. Pongamos todo, nuestro reino y supuesto reino, a los pies de Cristo y dejemos los orgullos. Mire como dice el apóstol Pablo en el versículo 10. A nosotros nos tienen como insensatos. ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿Y vosotros? ¿Cómo se sienten ustedes? Prudentes en Cristo. Mientras que nosotros débiles, ¿cómo se sienten ustedes? Fuertes. Ustedes muy honorables, pero a nosotros ¿cómo nos tratan? Como a despreciados. Entonces, mientras los apóstoles eran tratados como insensatos, no, todos los santos de la iglesia gozaban de prestigios en la comunidad, los tenían como una iglesia que está creciendo, es otra religión, pero mira, una religión bonita. Esta gente tiene carros, tiene dinero, es prosperada, tienen organización dentro de la iglesia, de su comunidad, tienen nombre y renombre en la ciudad, pero a nosotros los apóstoles, dice Pablo, ¿cómo nos tienen? Nos tienen menospreciados, nos tratan de esa manera. No buscamos gloria de ustedes, pero quiero hacerles, el apóstol Pablo, con ternura, hacerles entender que no están actuando de buena manera. A nosotros nos están deshonrando, mientras ustedes están muy cómodos compitiendo entre ustedes por ver quién es el más grande y el más titulado en la iglesia del Señor. No se comporten de esta manera, que hasta el día de hoy nosotros estamos padeciendo hambre, sed, estamos desnudos, somos abofeteados y ni siquiera tenemos un lugar donde vivir. Nada parecido a los apóstoles modernos que lo que buscan es comodidad. Los invitan a una congregación a predicar y mi conferencia vale $1000 cada conferencia y me hospedo solamente en los hoteles finos y lujosos. Yo no me quedo en la casa de ningún hermanito, como en los mejores restaurantes porque soy el apóstol y profeta del Señor. Esos son los apóstoles y profetas modernos. Mientras que Pablo dice, nosotros padecemos hambre, sed, desnudez, persecución, somos casados, perseguidos, nos fatigamos, trabajamos con nuestras manos, nos están maldiciendo y nosotros respondemos con bendiciones. Nos persiguen y nosotros soportamos. Esa era la vida de los verdaderos apóstoles de Cristo, y ellos devolvían a los golpes y a la persecución, devolvían con oraciones, con paciencia, con amor. Nos difaman y no respondemos nada malo. Respondemos con bondad, con amabilidad. Hasta ahora somos como la escoria del mundo, como los desechos del mundo. Somos difamados, pero nosotros no nos estamos defendiendo. Nosotros lo que hacemos es predicarles la palabra del Señor para ver si ellos pueden venir a los pies de Cristo. Pero les digo una cosa, el Señor está viendo todo sufrimiento de los verdaderos cristianos, los que no están buscando posición en la iglesia, sino que solo buscan una cosa, que la gente, que el mundo escuche el Evangelio. No escribo esto para avergonzarlos, por eso les decía en los versículos anteriores que el apóstol no intentaba avergonzarlos, abofetearlos a ellos. Lo que buscaba era con ternura llamarles la atención, con cariño, aunque parece con rudeza, pero con cariño.
sino amonestarles como a hijos míos amados. Noten ustedes la ternura de Pablo. Los estoy regañando, sí, parece un castigo, una disciplina, pero es como a hijos amados que se vuelvan al Señor, que dejen de predicar necedades, que dejen la competencia con los hermanos creyéndose unos superiores a otros, que hagan las cosas como para el Señor. Porque aunque tengáis 10 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Ustedes pueden tener ustedes muchos años, muchas personas que les han cuidado, pero su Señor es Cristo. Su Padre es el Señor. No tienen muchos padres, tienen uno. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes no se porten engrandecidos, que mire, yo tengo más trabajo que ustedes, dice Pablo. He trabajado más que todos ustedes. ¿Y qué estoy buscando para mi gloria? Si con mis propias manos incluso estoy trabajando. ¿Qué les he quitado? ¿Qué les he pedido? Si todos ustedes están prosperados, tienen casas, tienen carros, dice Pablo, y yo no tengo nada. No tengo nada, me la paso de un lugar a otro, simplemente no tengo absolutamente nada. Si hoy me muero, no tengo para la urna, dice Pablo. Pero ustedes sintiéndose grandes y compitiendo entre ustedes y murmurando, criticando, calumniando, porque dan alguna ofrenda, se sienten gigantes. Ah, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Nosotros somos más espirituales que aquellos, pero ya va. ¿Quién comenzó esta iglesia? Ustedes. Ustedes, a ver, ¿por qué tienen dones del Espíritu Santo? ¿Quién les enseñó ese camino? ¿Qué es lo que ustedes tienen que no les haya dado el Señor? ¿Por qué ha prosperado su iglesia, sus casas y sus familias? ¿Quién les dio? Entonces, no es el Señor. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos de ustedes están envanecidos, se sienten grandes, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero pronto voy y lo voy a regañar y lo voy a reprender, dice Pablo. Pronto voy a vosotros, si es que el Señor quiere que yo vaya. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Yo quiero ver a ver qué tanto es lo que ustedes tienen de devoción hacia el Señor. Yo quiero ver qué tan buenos son en la doctrina y qué es lo que ustedes tienen por su propia cuenta. Ya que están tan envanecidos, pronto voy. Vamos a hacerles algunos exámenes a ver qué tanto es lo que ustedes creen que han crecido, dice Pablo. Yo voy pronto, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Yo quiero ver qué tanto es lo que ustedes creen que tienen. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, voy con dureza o voy con amor y con espíritu de mansedumbre? ¿Cómo me quieren tener ustedes allá? Dice Pablo. Entonces, en estos versículos les hace una amonestación con cariño en cuanto a todas esas divisiones y esa vanagloria, sí, que estaban ellos empleando y usa como esa ironía el apóstol Pablo, pero le dice, yo no los quiero avergonzar, yo los amonesto como a hijos a los que quiero, pero si tengo que reprenderlos, pues lo voy a hacer por su bienestar espiritual. ¿Sí? Aunque ustedes tengan 10 años, es decir, maestros que les enseñan, ¿sí? Aunque tengan muchos en la iglesia, ustedes no tienen muchos padres, no tienen muchos, tienen un solo padre, pero a la final, ¿quién fue el que les predicó el evangelio? Este humilde servidor fue el que les predicó y les enseñó. Yo que no busco nada, ninguna vanagloria, fui el que llevé el evangelio allá. Y muchos de ustedes se convirtieron con mis predicaciones y mis enseñanzas, y no estoy nunca gloriándome de nada, ni diciendo que soy mejor que ustedes, ni que soy más grande. Entonces, ¿de qué se glorían ustedes? ¿Qué es lo que se creen? A veces en la iglesia nosotros formamos gente, y créame que a mí en el camino me ha pasado. Después de que los hemos formado y les hemos enseñado la palabra, y les hemos enseñado el camino, estos benditos se crecen y lo menosprecian a uno y lo tratan con una dureza y se vuelven malos contra uno. Yo he experimentado eso que Pablo expresó. Eso mismo lo he experimentado yo como servidor y muchos otros pastores también. Enseñamos con fidelidad, no cobramos, no les imponemos diezmos, no les imponemos ofrendas, a veces no tenemos un salario, a veces mientras ellos trabajan en empresas y en sus cosas y ganan dinero, nosotros no ganamos nada.
Hay semanas que por alguna razón no podemos congregarnos, llevarles el mensaje y nadie nos envía una ofrenda. Pasan semanas y nadie dice, mire, esta semana muy poco, ayudamos al pastor, al ministro de Dios y nada, y nadie se preocupa ni nos llama si hay mercados, si esto, aquello, nada de eso, amado hermano. Esas cosas suelen pasar y sin embargo no nos estamos quejando, siempre contentos con la misma cara, los abrazamos como si todo estuviera bien, como si todo estuviera bien. Hermanos, ustedes pueden creer, a veces pasa una semana y si hay un trancón en el camino, no hay culto esa semana, como no hay culto, nadie envía una ofrenda. Nadie dice, oye, no hubo culto, pero al hermano hay que enviarle su comida, tiene familia. No, nada. Si no trabajó, no se le da ni medio. Así nos tratan a los ministros de Dios. Y nosotros la próxima semana regresamos con una sonrisa en el rostro, amando a los hermanos con el mismo cariño de siempre, como si nada estuviera pasando, aunque hemos estado atrasados en una cosa y otra y no nos quejamos de nadie, sino que seguimos adelante, porque esos somos los ministros del Señor. Pero a veces la gente, amado hermano, se envanece con cualquier cosa y hablan de tener y de negocios y se sienten como que tienen mucho. Ajá. Y Pablo le dice, ¿y quién les enseñó a ustedes la palabra? ¿Quiénes? ¿No serían ustedes unos alcohólicos, drogadictos y prostitutas y estarían perdidos si no fuera por nuestro Señor? ¿No fue el que los salvó? ¿No fue el que pagó el precio por ustedes? Él no nos envió a nosotros a sacarlos de esa vida miserable en que andaban. Ah, ¿y qué les hemos pedido? Nada. Entonces, ¿por qué se sienten tan grandes y tan jactanciosos? Se sienten reyes. ¿Por qué no mantienen la humildad, la sencillez? Pablo está diciéndoles, pronto voy. Yo les ruego a ustedes que me imiten, versículo 16, que se porten como nosotros, que tengan más devoción, más humildad, una vida desprendida por causa de Cristo, desprendida de las cosas de este mundo por causa de Cristo. Nosotros hemos sido infatigables en este trabajo. Compórtense como nosotros que les hemos dado ejemplo. Les envía a Timoteo, mi hijo amado, fiel, para que les enseñe, les recuerde todas las cosas, todas las cosas. Pablo les había dado ejemplo y Timoteo también les daba ejemplo. Ahí lo envío. Recuérdales todo lo que les he enseñado en el servicio cristiano. Dejen de estar envanecidos, les dice, pero pronto voy a ir a ustedes personalmente. Ahora, yo quiero verlos cara a cara y que me digan en la cara que ustedes son algo, para decirles en su cara, ustedes no son dueños de nada. ¿Qué se sienten ustedes orgullosos? ¿Qué se sienten? No son dueños de nada. Lo que ustedes tienen lo pueden perder en un solo día. Dejen su orgullo, dejen su arrogancia. Es lo que Pablo está diciendo. Él denuncia la soberbia desmedida que había. Están carentes de vida espiritual. Lo que tienen es una soberbia terrenal porque han conseguido 4 lochas, les dice Pablo. No se sientan tan grandes. Han menospreciado a los pobres en la iglesia. A los pobres los ponen a un lado y ustedes se sienten muy ricos. A ver, ¿han invitado a uno de esos pobres a su casa a comer? ¿Lo han invitado a su mesa? A ver, ¿cuándo lo han invitado? Si ustedes se sienten grandes. Ah, el reino de Dios no consiste en bla, 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 sino en demostración de testimonio. Eso es lo que significa el poder, demostración de poder, significa testimonio. Muestren en su vida el poder del Espíritu Santo con hechos, que se demuestre con hechos, que ustedes evangelizan al uno y al otro con palabras y con testimonio. Eso es poder, porque el reino de Dios no consiste en charlatanería, en bla, bla, bla y en asistir a un culto. No, sino en que ustedes demuestran su profesión de fe con la realidad. ¿Quieren que vaya con vara o que vaya con amor y con mansedumbre? A ver, ¿cómo quieren? Voy a ustedes y los reprendo y les digo en su cara, los estoy analizando, estoy escuchando las quejas que hay de ustedes. Lo que son es rebeldes, tienen un espíritu rebelde. ¿Quieren que vaya con una vara y les azote la espalda? Está hablando metafóricamente, porque él obviamente no los iba a golpear, está hablando de su vida. ¿Quiere que los reprenda cara a cara, que les lleve predicaciones rudas y les diga realmente que están en contra del Señor y de la verdad? ¿O ustedes quieren que yo vaya con ternura, con humildad, con mansedumbre y les enseñe la palabra? Bajen su tono,
bajen su orgullo. Amados hermanos, pero había dentro de los corintios algunas personas desafiantes. Pues si quiere que venga, él por carta es muy fuerte, es muy guapo, pero aquí cara a cara que me hable. Hay personas que dicen, bueno, que me diga lo que quiera el pastor, yo miedo no le tengo. Amados hermanos, qué terrible. Cuando nosotros reprendemos al pueblo del Señor, nunca lo hacemos por creernos grandes. Nunca lo hacemos con orgullo, con soberbia, sino porque Dios nos ha puesto allí precisamente para corregir a los hijos que Él nos ha entregado para enseñarles la palabra del Señor. Nos puso allí para corregir lo deficiente. Ministros de Dios, sigan dando ejemplo a la iglesia. Y a todos ustedes les digo, mantengan la humildad, la sencillez, para que estas palabras no nos caigan como tablazos en nuestras costillas. Bueno, hemos terminado la lectura del capítulo 4.